compartir en ese texto maravilloso, Hechos capítulo 2, verso del 37 hasta el 47. ¿Cuántos conocen ese texto? Levanten la mano. Ahí, conocen el texto. Ese texto nos cuenta acerca de principios que la iglesia en el Nuevo Testamento, en los primeros tiempos, específicamente después del día de Pentecostés, o mejor dicho, en el día de Pentecostés comenzaron a suceder cosas en la iglesia. Ya, hay varias características, no pienso enumerarlas, pero se los dejo de tarea a los que no lo han leído. Léelo todos los días que puedas. Si quieres ser iglesia, debes vivir todas esas características que dice ahí que hacía la iglesia. ¿Ok? Dice que Pedro le dijo a aquellos que preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y él le dijo, arrepentíos y bautícese. Y dice que todos los que recibieron la palabra se bautizaron. Uno de los efectos de una persona que recibe la palabra del Señor y se arrepiente y cree en Jesucristo y en el Evangelio de Cristo es que se bautiza. Y después continuaron creciendo. Dice también el verso 46, si no me equivoco, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sí o no? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice un poquito más arriba, en el 42. Verso 46, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. El estudio de hoy está centrado en las casas y yo le he titulado La iglesia en mi casa. ¿La iglesia dónde? En mi casa. La iglesia en mi casa, quiero en el nombre del Señor llevarles a que nuestras mentes, nuestros corazones podamos reflexionar y estudiar y afirmar el carácter de la iglesia, dónde se reunía y dónde crecía. ¿Dónde vivía la iglesia? En el Nuevo Testamento, por supuesto, el Nuevo Testamento es la palabra del Señor. ¿Lo creen así? Todo lo que leo en el Nuevo Testamento, yo creo que es lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. ¿Usted dice amén? Toda tradición, toda opinión de líder, toda opinión de convenciones y organizaciones tienen que ser filtrados por la palabra del Señor. Y en el caso de nosotros como iglesia, para ser en el siglo XXI, 20 siglos después, ser la iglesia del Señor, tenemos que ver qué hicieron esta gente aquí. ¿Está conmigo ahí? Entonces, yo quiero que volvamos a 2000 años atrás y podamos decir, queremos ser como ellos eran, porque queremos recibir la bendición que ellos recibieron y queremos que mucha gente venga a Cristo y queremos estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Y lo dice fuerte? Amén. Eso es. Y esa es la misión de Dios, que nosotros podamos ser la iglesia, la que Jesús le dijo a Pedro y a los discípulos, sobre esta roca, sobre esa afirmación, tú eres el Cristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este estudio forma parte de una serie de estudios, si se dan cuenta, que he venido hablando de nosotros como iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, que somos el pueblo de Dios, que somos la nación escogida, real sacerdocio, ¿verdad? El domingo pasado hablé de 3 conceptos importantes para ubicarnos como iglesia en el siglo XXI, porque tristemente una de las desinformaciones más grandes que tiene el pueblo cristiano o los creyentes es no saber realmente las raíces y la profundidad de los conceptos en cuanto a ser iglesia. ¿Ok? Y ahora quiero hablarle cómo y dónde vivía la iglesia, qué hacía, dónde se reunía la iglesia. Y este texto para mí es muy importante porque a veces trae dudas en el concepto, en los 2 conceptos que se tocan en este versículo 46 y en todo el panorama del versículo o de este texto que estoy leyendo, porque en ese capítulo 2 recoge un tiempo determinado, no solo fue un día, porque dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, se mantenían reuniéndose en las casas. Así que Lucas está escribiendo de lo que fue pasando. De hecho, el libro de los Hechos no se escribió ese mismo día de Pentecostés, se escribió años después. Pero Lucas tuvo el cuidado de estar observando qué estaba haciendo la iglesia, dónde se reunía la iglesia y qué sucedía con la iglesia. ¿Lo creen así? Hasta ahora, ¿he dicho todo bien? Gracias.
Verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lucas hace un resumen tremendo que yo quiero que vivamos nosotros hoy, siglo XXI. ¿Usted quiere que vivamos el verso 47? Entonces tenemos que alabar a Dios. Alabar a Dios no es cantar nada más ni hacer culto. Alabar a Dios es expresión del alma de tener un cántico nuevo todos los días. Y no es aprenderse una canción, sino una expresión de alabanza, ¿verdad? Porque los que no saben cantar, ay. Pero el tema no es cantar, el tema no es música, es alabanza. Es la expresión de la gratitud y de la vida eterna, ¿verdad? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esto que hicieron los mellizos, esto que hizo Sonia, esto que estamos haciendo cada uno de nosotros, cuando hablamos, Eduardo cuando va a las cárceles, cuando cada uno de nosotros, estoy convencido que en esta semana le digo a alguien, Dios te ama, Cristo te ama. Cuando animamos a otra persona y servimos, estamos sirviendo a todo el pueblo. Fíjense que dice todo el pueblo, no es sirviendo a los que les caían bien, ¿verdad? A todo el pueblo. Como dice el refrán, haz bien y no mires a quién. No, ese tipo no, que me cae mal. No, hazlo, porque al final Dios va a obrar de la manera que no entendemos. Amén. ¿Por qué? Mire, hermano, resumen verso 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ¿qué? De ser salvos. ¿Cuántos quieren que mucha gente sea salvo? Tenemos que vivir esto. Pero una de las cosas que me ocupa en esta tarde y me ocupa en mi vida es que cada grupo que Dios nos permita pastorear y ministrar pueda comprender dónde vive la iglesia. ¿Y dónde vive la iglesia? Puedes decir, en mi casa. La iglesia en mi casa. La iglesia en mi casa. En cierto lugar de La Mancha, diría Don Quijote, explicamos esto y cuando la gente agarró el concepto, transformó su vida. Y muchas casas se abrieron para que la iglesia estuviera ¿dónde? En su casa. Sus familias fueron transformadas, sus hijos fueron bendecidos, matrimonios fueron restaurados, vecinos que eran chismosos, ladrones y pesadísimos, se convirtieron y Dios cambió, tornó el barrio aquel de una manera tan poderosa. Y después me contaban aquella gente, pastor, gracias por decirnos que la iglesia tenía que estar en la casa. Bueno, de una manera muy rápida y resumida, quiero decirles que la cultura cristiana tiene una raíz hebrea, judía, ¿sí o no? Jesús le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Gracias al pueblo de Israel, y si usted no lo sabe, yo no lo voy a tocar hoy, pero le digo esto, usted tiene que bendecir a la nación de Israel hoy, aunque no entienda el conflicto del Golfo, o mejor dicho, el conflicto de ahí de Israel y los palestinos y demás, no importa, usted tiene que bendecir a la nación de Israel, porque gracias a la nación de Israel, Dios nos dejó su palabra, Dios trajo a Cristo Jesús, dos factores importantísimos para que eternamente le demos gracias a Dios. Yo estoy hablando rápido porque no hay americano aquí. Entonces, Dios nos ha permitido por la nación de Israel aprender y recibir la palabra y también muchas cosas que nos ha, especialmente Cristo como el Salvador nuestro. ¿Ok? Pero, ¿cómo la nación de Israel y cómo el pueblo de Dios se reunía para adorarle? Bueno, rapidito, desde los patriarcas, cuando Abraham, Jacob, Isaac tuvieron experiencias con Dios, ¿qué hacían esa gente? ¿Alguien recuerda qué hizo Abraham, Jacob, Isaac cuando ellos tuvieron experiencias con Dios? Levantaban un altar, ¿dónde? En el lugar donde estaban. Muchos de los textos dicen, pues plantaron su tienda y levantaron un altar. Quiere decir, adoraron al Señor. ¿Dónde? En su casa. ¿Ya? Si vas después, cuando Moisés está preparando al pueblo para salir de Egipto, ¿dónde es que ellos tienen el último culto? La última comida de Egipto. ¿Dónde fueron?
¿Dónde fue que prepararon la Pascua? En la casa. ¿Qué hicieron? Se reunieron, dice el texto, dice, si la familia es chiquita, reúnense dos familias, maten el animal, recojan la sangre va a hacer unas brochas y van a pintar ¿qué cosa? El marco de la puerta con la sangre de ¿qué? ¿Qué simbolizaba? La sangre de Cristo. Por eso es importante el Antiguo Testamento, ¿ok? Ahora, y pinten los dinteles de la ventana también. Va a pasar el ángel de la muerte, pero la casa que tenga la sangre del cordero, se va a salvar el primogénito. Eso nos muestra la salvación que vino al pueblo de Israel en Egipto, y todos los que no tenían la sangre del cordero, ¿qué les pasó? Murieron los primogénitos. ¿Usted quiere que la sangre del cordero esté en su familia, verdad? Por eso es importante que la iglesia esté ¿dónde? En mi casa. Y esta gente hizo eso en las casas. Y salieron al desierto. Y en el desierto Moisés hizo el tabernáculo, lugar de reunión de Dios. Y ahí estaba Moisés, y cuando estaba en el tabernáculo bajaba columna de nube, o si era por la noche, columna de fuego. Pero todas las familias estaban en las puertas de sus mirando el momento en el que Dios ministraba la vida del líder para ministrarle a sus vidas. ¿Dónde estaba la iglesia ahí en concepto? Por supuesto, no estaba la iglesia todavía, era la nación de Israel, pero simbolizaba ¿qué cosa? Pueblo de Dios. Estaban en sus casas mirando a Dios. ¿Sí o no? ¿Está bien ahí? Bueno, les voy rapidito, muchos años, pero Israel llegó a la tierra prometida y allí Salomón construyó un templo, y el templo era lugar de adoración. El templo era mucho más grande que el tabernáculo, un templo de todo lo mejor de los materiales de construcción, incluyendo piedras preciosas, plata, oro, de todo. Ahí el lugar donde el Señor Jehová de los ejércitos, Yeshua, ahí estaba Adonai, ahí estaba todo, la gracia del Señor manifestándose. Y los judíos, entienda, hebreos, hacían sacrificio y presentaban ofrendas 6 de la mañana, 6 de la tarde, y las ofrendas por los pecados y el nacimiento, todo se realizaba en el culto. Y había una tribu que se llamaba la tribu de Judá, y que estaban allí para servir. 1, 2, 3, ¿se fue la batería de esto? Sí, se fue. Esa tribu estaba sirviendo en el templo de Dios. ¿Se oye bien, verdad? Y en el templo, pero alrededor del templo y en toda la ciudad estaba la gente, ¿qué cosa? En sus casas, y dependían de la oración. Y cuando todo el mundo oraba desde su casa, siempre mirando hacia el templo donde Dios se manifestaba. Les hablo de todo esto porque en la cultura judía, en la reunión para adorar a Dios comenzaba en las casas. Los niños pequeños eran instruidos, así como el pequeño de ustedes, ¿cómo se llama? Beto, iba creciendo. A los 7 años ya ese niño podía ir al templo para adorar al Señor y para estar junto con los hombres también, para estar en el culto. Pero ¿dónde empezó toda la capacitación del niño? En la casa. Y la fiesta solemne, la del tabernáculo, la fiesta de la primicia, la fiesta de la cosecha, todas las 7 fiestas principales se desarrollaban alrededor de la casa. Y había una muy bonita que simbolizaba esa salida de Egipto, que se llamaba la fiesta de los tabernáculos, y era que construían como casitas de campaña por 7 días, y vivía ahí la familia, recordando ¿qué cosa? Cómo habían salido de Egipto. Porque a ninguno de nosotros, como a la nación de Israel en ese tiempo, se le podía olvidar cómo el Señor nos salvó. Pero el ambiente ese del culto y de adoración para el Señor, ¿dónde era? En la casa. Ok, creo que está claro para todos que el ambiente de reunirse de la nación de Israel era casa. Bueno, tristemente, como a todos los seres humanos, tienen altas y bajas, pero yo siempre he dicho que nuestras altas y bajas no deben ser como sinusoides, sino como espiral, ¿verdad? Pero para subir, pero para subir. ¿Alguien dice amén a eso? Bueno, Israel hizo así, y bajó tanto que hubo épocas, ahí lo leen en el libro de los jueces, que pecaron contra Dios y se apartaron de Dios.
pero en varias ocasiones el Señor había prometido que por su desobediencia iban a ser llevados al cautiverio, así que fueron a Babilonia, recuerdan Daniel, y a otros lugares como esclavos, y en esos lugares ya no tenían el templo de Jerusalén. Y para un judío era muy importante Jerusalén y el templo. ¿Recuerdan? ¿Qué hacía Daniel para orar? Abría las ventanas que daban ¿a dónde? Hacia Jerusalén. Él no veía Jerusalén, ¿ok? No era que por la ventana, mira ya. No, él no veía Jerusalén, pero él sabía que en esa dirección estaba el templo. Fíjese qué importante para él. ¿Pero dónde estaba Daniel? En su casa. La adoración de Daniel, que él sabía que tenía que mantener, la estaba cultivando ¿dónde? En su casa. Bueno, los judíos comenzaron a reunirse en el cautiverio que se llamaron sinagogas. ¿Ha escuchado esa palabra, verdad? Lugar donde Jesús entró. No era una sinagoga, eran muchas sinagogas. Eran casas donde se reunían grupos de familia para estudiar la Torá, porque no tenían el templo donde se estudiaba, se leía la Torá. Pero ahora en la sinagoga se empieza a estudiar y a leer la Torá en el cautiverio. Pero cuando regresaron a la tierra de Canaán, ahí comienzan también mantenían la cultura de la sinagoga. Por eso leemos en el Nuevo Testamento que la gente iba al templo, pero también iba a la sinagoga. En la sinagoga tenía un ambiente cúltico, pero se reunían la gente para poder estudiar la palabra, en especial la Biblia hebrea, Antiguo Testamento. Ahora, cuando en Pentecostés este grupo de personas están reunidos, recuerde, había 120 personas orando, ¿dónde? Hechos capítulo 2, vamos conmigo allá para recordarlo. Hechos capítulo 2, verso 2, para ir rapidito. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la donde estaban sentados. Y le aparecieron derramamiento del Espíritu Santo. ¿Dónde fue? En la casa. Recuerda cuando Jesús fue, después de la resurrección, se le apareció a los discípulos, estaban todas las puertas cerradas de la casa. Es decir, usted ve los lugares donde Jesús estuvo obrando y donde la iglesia se estuvo reuniendo, definitivamente fueron siempre en casas. Y les adelanto un poquito la historia, aunque usted puede investigar más también. Después de Jerusalén, la iglesia continuó reuniéndose en las casas. Y para hablarle con exactitud, por 300 años la iglesia continuó reuniéndose en las casas. No había templos evangélicos, y de hecho en el año 70, diga conmigo 70 después de Cristo, es decir, 40 años después de la crucifixión, Jerusalén fue devastado. Los romanos desbarataron el templo, no quedó, Mateo 24, ¿recuerdan? Piedra sobre piedra, lo había dicho el Señor, no va a quedar aquí piedra sobre piedra. Los romanos levantaron la piedra buscando oro en Jerusalén. De hecho, con todo lo que se robaron en Jerusalén, construyeron el Coliseo romano. Entonces, no había templo para reunirse desde el punto de vista judío, pero los cristianos, aclaro, verso 46 de este capítulo que leímos al comienzo, nos habla de templo. ¿Cuál templo? Perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. ¿Cuál templo? El templo de Jerusalén. Ahora, ¿por qué los cristianos iban al templo de Jerusalén? Si era un templo judío, no era un templo evangélico, no era como los templos de hoy, era el templo judío. ¿Pero por qué ellos iban allí? Bueno, el tema es que ese templo era de judaísmo, no de cristianismo. Y los judíos decían, los seguidores de Cristo son falsos, son una secta de doctrina incorrecta. ¿A qué iban los cristianos entonces al templo? Los discípulos, ¿a qué iban al templo? Dilo fuerte que lo dijiste bien.
a predicar y a orar. Porque los judíos 9 de la mañana todos los días oran. 3 de la tarde todos los días oran. Por eso dice la versión tuya, que me gustó como dice esa versión, no dejaban ir todos los días al templo. Pero ¿sabe qué iban a hacer? Orar. Si usted lee Hechos capítulo 5, dice que Pedro y Juan fueron a la puerta de la Hermosa. ¿Y qué sucedía en la puerta de la Hermosa? Había un hombre que no caminaba, ¿verdad? Estaba ahí, estaba pidiendo, un paralítico, estaba pidiendo dinero. ¿Y eso sucedió por cuánto tiempo? Muchos años. Pero ese día en que los discípulos también fueron al templo, no era un templo evangélico, no era para congregarse como que vamos a hacer un culto aquí, gloria a Dios, aleluya. No. Ellos iban a orar porque eran judíos, pero ya ahora que conocían al Mesías que los judíos estaban esperando. Y hasta hoy está eso. Hay judíos que dicen todavía no ha venido el Mesías, y hay judíos mesiánicos que dicen ya vino el Mesías y él es mi Salvador. Estos eran judíos que ya decían ya vino el Mesías y estaban ahí dándole gracias a Dios. ¿Recuerdan Simeón y Ana cuando Jesús nació? Dice, despide a tu siervo en paz porque haya visto mis ojos la salvación de Israel. Entonces, para muchos judíos se mantenían en el templo para orar. ¿A quién estaban orando? Al Dios que conocían, que habían prometido, que Él había prometido al Mesías, pero que ya había venido, que había muerto por sus pecados y que ahora había ascendido a los cielos. Día de Pentecostés, ¿se habían acordado? Hechos capítulo 5, los discípulos estaban en el templo judío. No era un templo evangélico, no era un culto como lo hacemos hoy, ¿ok? Pero iban ahí ¿a qué? ¿Creen que es importante orar? ¿Qué dijo Jesús cuando sacó a la gente del templo aquel día que le dio látigo y viró las mesas? Mi casa, casa de oración. Tristemente hoy las iglesias se ora poco, se canta más. Pero para ese tiempo lo que se hacía en el templo judío era ¿qué? Orar. En la única pared que queda hoy, yo estoy loco por ir a Israel para vivir esa experiencia. La única pared, el muro de las lamentaciones, la gente va a ir a orar. Porque eso es lo que hacían los judíos cristianos, los que se habían convertido a Cristo. Orar. Y yo uso este chiste, ¿no? Entregar trataditos evangélicos. Por supuesto, no había tratado evangélico para aquel día, pero sí decían, ya el Mesías vino. Y la gente hablaba. Y la gente decía, sí vino, sí, ¿te acuerdas que crucificaron? Ese es el Mesías. Y fue lo que pasó en Pentecostés, pero eso sucedió todos los días iban discípulos ahí, discípulos a orar y a evangelizar. Ya hago ese énfasis porque el templo que dice aquí, verso 46, no era un templo para hacer culto, no era un templo evangélico, era el templo de los judíos. ¿Está bien ahí? Ahora, pero ¿dónde vivía la iglesia? Verso 46, partiendo el pan, ¿qué dice? En las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vamos un poquito más arriba de nuevo, vamos a leer verso 41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor sobre toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, ¿qué hacían? Orar y evangelizar, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué hago énfasis en esto, hermano? Porque cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios quiere que nosotros seamos iglesia en nuestra casa, y que nuestra casa sea el lugar donde more el Espíritu de Dios, la iglesia del Señor, y que otras personas puedan conocer del Señor. Desde que usted ve Hechos, el libro de los evangelios, Jesús comienza su ministerio sanando a la suegra de Pedro en una casa. Jesús estaba reunido con la gente en una casa, su mamá y sus hermanos se habían quedado afuera y él dijo, no, yo tengo que atender lo que están haciendo la voluntad de mi Padre. Estaba dentro de una casa. La persona que abrieron el techo para bajar el paralítico aquel, estaba Jesús dentro de una
casa. Y si usted ve Hechos capítulo, cada uno de los capítulos, incluso termina el libro de los Hechos diciendo que Pablo terminó por muchos años en Roma, alquilado en una casa, enseñando la palabra del Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Pero si usted busca y empieza a leer las despedidas de Pablo, quiero que vaya a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, verso 3 hasta el 5. Romanos capítulo 16, verso 3 hasta el 5 dice: saludad a Priscila y Aquila, eran dos discípulos, un matrimonio que eran discípulos de Pablo, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Están ahí ya? Que pusieron su vida por mí, los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Primera a los Corintios capítulo 16, verso 19. ¿Alguien lo encuentra, por favor, rapidito? ¿Dónde estaba la iglesia de Aquila y Priscila? En su casa. Si usted va primero a los Corintios capítulo 16, verso 19, dice: las iglesias de Asia te saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. ¿Lo dice ahí su Biblia también? ¿O es la mía que me escribieron eso ahí para yo enredarme hoy? Ok, la iglesia de su casa, os saludo mucho en el Señor. Ok. Y si usted hace la tarea que le voy a dejar, vea todas las despedidas de Pablo a los Colosenses, a Timoteo, a todas las cartas de Pablo terminan diciendo: saluda a la iglesia de fulano que está en su casa. Y leyendo y estudiando la historia del cristianismo, la iglesia evangélica, los discípulos de Cristo, la gente del camino, estaba viviendo como iglesia en sus casas. El domingo pasado le hablé de Constantino, que en el 325 comenzó a construir templos majestuosos, lindísimos, pero que frenaron el crecimiento de la iglesia. Yo le doy gracias a Dios por los templos, pero le doy gracias a Dios por la bendición que nos ha dado de conocer este principio de que la iglesia tiene que estar en las casas y celebrando en los templos. ¿Dice amén? La iglesia no es para que se reúna una vez a la semana en el templo solamente, creyendo que la espiritualidad depende de asistir a un culto, ni el crecimiento depende de asistir a un culto. La iglesia tiene que vivir. ¿Puede decir conmigo vivir? Vivir. Yo soy la iglesia, tengo que vivir siendo iglesia. ¿Dónde? En mi casa. Y tengo que ayudar a otras personas que no son iglesia para que vengan a hacer ¿qué cosa? Iglesia. Parte de la iglesia. Salvo, como dice el verso 47, el Señor añadía a la iglesia. No era que venía al templo, ¿ok? Era que venía a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Eran bautizados en el mismo cuerpo de Cristo. Formaban parte de la iglesia del Señor. Pero ¿dónde la gente se encontraba con Cristo? En la casa de los discípulos. Mi intención, con toda la profundidad, con todo el empeño, con toda seriedad, es que cada una de nuestras casas sean lugar de la iglesia de la red. Que cada una de nuestras casas sea la oportunidad para que otras personas puedan conocer de Cristo y para que nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos puedan crecer como iglesia del Señor. Siendo ¿qué cosa? La iglesia en mi casa. Los MPI es Movimiento de Plantación de Iglesias, que más crecen en el mundo. Hay 4 movimientos de plantación de iglesias, son datos del 2015, pero creo que está por ahí. Voy a mencionar los 2 primeros movimientos de plantación de iglesias. Esto es lugar donde la iglesia está creciendo vertiginosamente. ¿Qué quiere decir vertiginosamente? No es que crece así, miren. No, está creciendo así. Rápido. En China se están abriendo 300 iglesias mensuales. ¿Sabe por qué?
Porque la gente se está reuniendo en los restaurantes, se está reuniendo en las casas, se está reuniendo en los parques y están formando ¿qué? Iglesias. Lo están haciendo como dice aquí. Y están creciendo así. De hecho, bueno, hay tantos chinos que ya dice que hay más chinos cristianos que en cualquier nación. Pero no es que no ganaron, es que hay muchos chinos, ¿verdad? Están creciendo vertiginosamente porque están haciendo lo que dice la palabra. Un dato histórico, en 50 años los discípulos predicaron en todo el mundo que se conocía. Y fue tan fuerte que se metieron hasta en la casa del César. ¿Por qué? Porque no tenían paredes que los pararan, andaban en el camino, andaban en las casas y tristemente tuvieron que esconderse en las cuevas. Mi deseo es que nosotros podamos imitar este movimiento de crecimiento